Bendiciones, amados hermanos. Mi nombre es Jaime Escalante. Somos la Iglesia de Cristo Elim Los Ángeles y este es tu programa Clama a mí. Y es un privilegio que nos permitas en esta oportunidad llegar hasta la comunidad de tu hogar. Y es un privilegio que en esta oportunidad estamos aquí una vez más para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y con estos estudios que estamos mirando las jornadas del cristiano. Y a lo mejor si tú no nos has seguido en lo largo de estos estudios, ahora nos toca ver la jornada número 3, la de Sukkot. Pero antes de pasar al estudio, déjeme introducir a mi hermano Cornelio, que me acompaña en esta oportunidad. Y aquí estamos, hermanos, gozosos con esta bendición que podemos una vez más, a la luz de la Biblia, aprender más de nuestra alma, aprender más hoy en día cómo nosotros podemos hacer para ser unos verdaderos hijos de Dios. Y en esta oportunidad vamos a dar un pequeño repaso del tema anterior donde se quedaron los otros hermanos. Estamos mirando la jornada número 3, Sukkot. Y eso lo encontramos en número 33:5. Y dice, entonces los hijos de Israel partieron a Ramsés y acamparon en Sukkot. Pero Sukkot, miramos que significa separación, alejamiento, copia o farsa. Y eso es lo que ahora vamos a nosotros a seguir aprendiendo con estos estudios. Cómo es que ahora esas áreas que están en nuestra alma, esas cosas que están en nuestra alma, que todavía nos están molestando para seguir perseverando, para seguir creciendo espiritualmente. Y eso es lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Vemos el pueblo de Israel, cómo en estos capítulos nos muestra que según como ellos fueron, a medida que fueron avanzando, el pueblo de Israel, fueron conquistando esos lugares, esos pueblos, fueron tomando posesión, pero a la vez dice que también se iban desechando de las cosas que traían de Egipto. Lo mismo para nosotros, hermanos, que según como nosotros vamos perseverando, vamos caminando, tenemos que ir sacando esas cosas que el mundo nos administró. Pero también el pueblo de Israel dice que se iban deshaciendo de esas costumbres, pero también corrían el riesgo de ir agarrando nuevas cosas, nuevas costumbres de esos pueblos que ellos iban encontrando, hermano Cornelio. Amén, así es, qué tremendo cómo Dios los pasa de Egipto pasando una jornada. Amén. Pero a través de eso se están limpiando, purificando. Amén. Sacando costumbres, ¿verdad? Como usted menciona que Sukkot, que significa copia o separación. Dice, o sea, que alejamiento. Qué tremenda esa área, sí, porque es una área en nuestra alma. A veces uno dice, pero ¿cómo es eso? Pero es una área dentro de nosotros que a veces quizás no queremos buscar a Dios. Amén. ¿Verdad? Porque nos aleja de la presencia de Dios. Nos aleja, si esa área está en nosotros. Pero más el pueblo de Israel, ¿qué hicieron ellos? Caminaron, empezaron a caminar, vencieron todas esas áreas. Entonces, eso nos toca a nosotros en este día, en este tiempo que estamos, hasta llegar a tierra Canaán, donde fluye leche y miel, dice la palabra. Amén. Pero qué grandioso el de nosotros, como hijo de Dios, que nuestra tierra Canaán no es aquí en la tierra, amén, sino que allá en el cielo con nuestro amado Jesucristo. Mi hermano Jaime. Amén, sí, y es bien interesante, amados hermanos, ver cómo el pueblo de Israel en estas jornadas iban avanzando, iban dejando cosas que Dios les había dicho que dejaran, pero también mirábamos que se encontraron con los cananeos, y los cananeos es figura de mercader, de comerciantes, que les gustaban los negocios, dice, y este espíritu es bien tremendo, porque al Hijo de Dios lo quiere ir sacando de la presencia de Dios, lo quiere ir sacando de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo lleva a hacer mercaderes, a hacer negocios, y ya no se enfoca en lo espiritual, sino que comienza a querer estar haciendo negocios tanto dentro como fuera de la iglesia, y se va olvidando de las cosas espirituales. Y miramos que este espíritu cananeo dice que se puede echar fuera ofrendando y diezmando. Es bien tremendo cómo podemos ver que estas cosas en nuestra alma están todavía molestando a cada uno de nosotros. Y podemos ver que el pueblo de Israel le dio órdenes específicas al pueblo de Israel, dice, de destruir por completo estos pueblos cuando tomaran posesión de la tierra. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 7:1 al 2.
Deuteronomio 7, 1 al 2 le dice el Señor, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. En el 2 dice, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, dice. Y es bien importante porque el pueblo de Israel le dio órdenes específicas al pueblo de Israel que no se tenían que mezclar, no se tenían que juntar con esos pueblos. Mas sin embargo, hermano Cornelio, podemos ver a la luz de las escrituras a lo largo de la historia del pueblo de Israel que sí se juntaron, desobedecieron a Dios. Y eso es tremendo, hermanos, porque ahora lo mismo nosotros. Ahora nosotros dice que ya estamos en los caminos de Dios, ya estamos, ya dice, ya buscando las cosas espirituales, las cosas de allá arriba, dice la palabra de Dios. Ya no tenemos que fijarnos en las cosas terrenales, en las cosas que este mundo todavía nos quiere atraernos, todavía nos quiere tener atrapados con los afanes de esta tierra, con las costumbres de esta tierra, con todo lo que el mundo anda detrás de estas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía ya no es aquí en el cielo, que busquemos mejor, dice, el reino de Dios y su justicia, que nos fijemos en las cosas de arriba y no las cosas de esta tierra, porque, hermano Cornelio, las cosas, dice la palabra, que la tierra y los cielos pasarán, dice, todo lo que está aquí, dice, es pasajero, pero la vida eterna es algo bien especial, hermano. Es algo especial, ¿verdad? Y qué tremendo el Señor, ¿verdad? Que en Deuteronomio 7 el Señor los advierte al pueblo de Israel. Amén. Que no anduvieran con ellos. Amén. ¿Verdad? Y hoy en día el Señor nos dice también que nosotros no nos contaminemos más si ya somos limpiados por la sangre de Cristo. Porque nosotros cuando aceptamos a Cristo, lo confesamos a Él, dice la Biblia que nuestro espíritu es uno con Él. Amén. Pero mientras sabemos también que nuestra alma está en un proceso de restauración. Amén. Y está la palabra de restaurarnos cada día. Por eso que es necesario aprender más la palabra del Señor. Es necesario congregarnos. Es necesario que nosotros estudiemos la palabra. Porque el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, bajaba el Señor, hablaba con ellos. Daba los mandamientos a Moisés, le decía a Moisés, dile al pueblo que tiene que hacer esto y esto, dile al pueblo que no anden contaminando, que no anden con tal grupo, con tantas, lo que menciona, por ejemplo, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los sabeos, wow, son varios. Vea, sea que el Señor nos advierte también que no nos contaminemos más. Vea, y más si nosotros estuvimos en un tiempo pasado, dice la Biblia, que estuvimos en ese grupo, yo le diría eso, pero si ya Cristo nos sacó, Cristo nos dio la victoria sobre ellos, ¿qué debemos hacer? Es seguir venciéndolo, seguir perseverando y no abrir puertas también, ¿verdad? No abrir puertas, porque el pueblo de Israel, el Señor les mencionaba, no se junten con ellos, no abren, pero ¿qué hicieron ellos? Abrieron puertas, ¿verdad? Abrieron puertas. Creo que en Jueces lo menciona, no sé si tiene versículo ahí, menciona que el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Hicieron como un pacto, hicieron como un contrato que deberían ellos de juntarse. ¿Y qué pasó? Vino la idolatría. Amén. Se mezclaron. Se mezclaron. Se mezclaron. Amén. Pero también vamos a ver que dice que el pueblo de Israel le dijo Dios que no se juntaran, no se mezclaran con los heteos. Y vamos a ver el heteo, el significado del heteo, dice que es un espíritu de tacañería. Amén. ¿Y cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy en diario, a nuestro vivir de hoy en día? Este espíritu de heteo es tremendo porque quiere que como hijos de Dios solo estemos esperando las bendiciones de Dios, que no actuemos, que no nos esforcemos, que no tomemos nosotros la iniciativa, porque dice que cuando solo estamos esperando las bendiciones de Dios y no queremos comprometernos, es bien tremendo, porque este espíritu de heteo también lo lleva a un hijo de Dios a que sea pasivo, a que no sirva, a que no trabaje en la obra, a que no se comprometa con Dios,
a que solo está esperando, sentado, como lo dice a veces los predicadores, nuestro pastor, que a veces solo viene a calentar el asiento y no quiere actuar, no quiere estar perseverando, activo en la obra, no quiere esforzarse para dar otro nivel espiritual más. Y es bien tremendo porque este espíritu eteo hoy en día puede estar actuando muy fuerte en los hijos de Dios, porque a veces cuando los hermanos lo invitan a un hermano Cornelio, que si quiere servir en diferentes áreas en la iglesia, o cuando le dicen vamos a evangelizar o vamos a hacer esto y esto, a veces uno dice no, ahorita no, más adelante. ¿Pero por qué? Porque este espíritu eteo puede estar en un hermano y no quiere que se desenvuelva o que participe con los hermanos en la congregación, o que no se ponga activo en las cosas de Dios. También miramos que el espíritu eteo dice que puede tener a los hijos de Dios a que no tengan responsabilidades, a que no quieran servir o trabajar en la obra de Dios. Y es bien tremendo porque hay veces que ese espíritu nos puede estar a veces codiciando, nos puede estar molestando para no dejarnos que nosotros sirvamos al Señor. Y es bien interesante porque, hermano Cornelio, la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros dice que solo le servimos a nuestro amado Señor Jesucristo, ya no le servimos a nadie más. Pero el enemigo es bien tremendo porque ahí está, no quiere que le sirvamos a nuestro Señor. Así es, qué tremendo este espíritu ateo o áreas que a veces uno como hijo de Dios nos atrapa todavía, porque dice que no quiere tener responsabilidad. A veces mucho del pueblo de Dios hoy en día no quieren tener responsabilidad, ¿verdad? Porque a veces hay una palabra que siempre a veces dicen, no, es que en la iglesia se han visto cosas o pura hipocresía. Y por eso no quiero servir. Solo excusa empieza a decir uno. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Uno está perdiendo bendición. Uno está perdiendo galardones también. Vea, quizás el Señor uno lo ha predestinado. La palabra de Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Qué hace el trabajo de un sacerdote? Es ministrar. En el templo del Señor. El sacerdote es el que se ocupaba en bajar la presencia del Señor. Y nosotros que somos llamados a ser sacerdotes, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro oficio hoy en día. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para vencer esta área de eteo? Es empezar a servir, es empezar a activar. Señor, yo te voy a buscar en oración, en leer tu palabra. ¿Qué posición quieres que tú tienes para mí empezar a servirte? ¿Qué es lo que tienes para mí? Esa sería la pregunta. Porque hay varias áreas en el cuerpo de Cristo para servir. Hay varias áreas. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Vea? Entonces, mi hermano, mi hermana que estás viendo, quizás tú un tiempo estuviste sirviendo, pero ahora te has quedado. Es tiempo que te levantas. Es tiempo que te dices, Señor, voy a empezar nuevamente a servirte. Quiero tener responsables, quiero amarte cada día, porque si amamos al Señor, ¿qué debemos hacer? Es servirle a Él. No hay mejor regalo que le damos a Él también servir. Señor, voy a servir tu pueblo. Amén, mi hermano. Amén, sí. Y amados hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Como dice que Él vino a servir, dice, no vino a ser servido. Y podemos ver cómo el Señor Jesús, Él fue tan humilde que cuando Él anduvo aquí en la tierra nos dio ese ejemplo de la humildad, del servicio. Y por eso podemos ver que también en la iglesia al principio dice que los apóstoles servían en las mesas. Los apóstoles hacían de todo cuando empezó la iglesia. Pero hoy en día este espíritu que puede estar en los hijos de Dios, puede estar parando esas bendiciones, puede estar que nos esté quitando esa bendición para no servir, porque la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros solo le debemos de servir a Él y solo a Él. Ya no tenemos por qué servirle a otras cosas de este mundo, a otros dioses, sino que solo a Él le tenemos que servir. Pero también este espíritu de eteo dice que es experto en hacer mezclas, y eso lo encontramos en Génesis 34, 9 y 10.
Si lo tiene, hermano, ¿lo quiere leer? Amén. Génesis 34. 9 y 10. Amén. Ya estaba buscando Génesis 14. 34, 10. 34, 9 y 10. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice 34, 9, 10. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomada en ella posesión. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor aquí nos dice sobre la familia entre Jacob y el rey de Siquem. El rey de Siquem. Vea cómo es tremendo esto. Pues el ángulo que yo veo aquí, que la hija de Jacob como que abrió puertas. Vea, abrió puertas porque ella se fue. Bueno, a los que saben la historia de hija de Jacob, que ahí perdió todo su, yo le diría, no sé, su personalidad, ¿verdad? Que ella por todo eso. Entonces, allí, ¿qué es lo que pasó? Oye, se empezaron a mezclar, se empezaron como a negociar para no tener tanto lío, según dice ese, yo le diría el área de Teo. Sí, Pero lo que dice aquí, que son expertos en hacer mezclas. Tenemos que tener cuidado nosotros, y más que en estos últimos tiempos que estamos, ¿verdad? Porque puede aparecer eso, pueden aparecer y no mezclarnos nosotros, sino decir, quiero obedecer la palabra del Señor, tratar de poner y no mezclarme con ellos, porque si a los que saben la historia de Siquem, ahí hay idolatría, ahí hay tantas cosas, y el Señor no le agrada eso. ¿Verdad? Amén, amén. Sí, aquí miramos que el espíritu de Teo es experto en hacer mezclas. Aquí no estamos hablando de yugos sin igual, de que el esposo o la esposa sea cristiano y el otro no sea cristiano, no, sino que al mezclarse son las cosas espirituales con las cosas paganas. Amén. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, poco a poco este espíritu nos va a ir apartando de las cosas de Dios. Por ejemplo, Amén. Si lo invitan a una fiesta y dice, no, pues yo estoy bien ungido, yo estoy bien con Dios, no creo que tenga problema que yo vaya a una fiesta. No va a pasar nada, pero poco a poco, sutilmente, puede ir ya haciéndolo constantemente, y ahí se puede ir mezclando con las cosas que se ven, con las cosas que hay en esas fiestas del mundo. Y eso es lo que Dios no quiere, que mezclemos, dice, las cosas que ahora nosotros estamos tratando de buscar, las cosas espirituales, con las cosas de este mundo, las cosas terrenales, porque eso lo puede llevar a la idolatría, lo puede llevar a buscar otros dioses. Pero también aquí al pueblo de Israel también Dios le dijo que tuviera cuidado con los amorreos. Y el espíritu amorreo dice que es un nómada, que no tiene lugar fijo. Y el amorreo dice, trae un espíritu de idolatría. Y eso miramos el ejemplo de Salomón. Amén. Salomón, cuando tuvo todas esas mujeres, ¿qué lo llevaron a hacer las mujeres a Salomón? A que pusiera a otros dioses ajenos. Amén. Entonces Salomón cayó en esa idolatría, se apartó de Dios y comenzó a seguir esos dioses, y eso a Dios no le agrada. Ahora para nosotros usted puede ver que el mundo tiene dioses, infinidad de dioses, puede idolatrar cualquier cosa material, y eso lo puede llevar a uno a caer en este espíritu del amorreo. Pero también dice que la idolatría, Dios dice que visitará su maldad hasta la 4ª generación. Por la idolatría, si este espíritu amorreo está vigente, está activado en un hijo de Dios hoy en día, nos puede llevar a esas cosas. Y eso lo encontramos en Génesis 15, 16. 15, 16, por la idolatría que el pueblo de Israel había caído, por haberse mezclado con estos amorreos, entró ese espíritu y lo llevó a la idolatría al pueblo de Israel. Génesis 15, 16. Amén. 15, 16 dice... Amén. Y la 4ª generación volverán acá, porque aún no he llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. Es tremendo, porque ahí podemos ver que si nuestros ancestros o nuestros antepasados, ellos anduvieron con esta idolatría sin nosotros darnos cuenta, y si nosotros no le pedimos a Dios, si nosotros no cortamos toda esto ancestral que sin nosotros darnos cuenta, puede estar ese espíritu de idolatría en nosotros. ¿Por qué? Por las mezclas que
que trae este espíritu de amorreo. Y por eso aquí el pueblo de Israel, Dios le dijo que visitaría su maldad hasta la cuarta generación por el espíritu de los amorreos, dice. Amén. Pero es bien interesante, amados hermanos, y gracias a Dios, ahora nosotros tenemos las herramientas, porque la palabra de Dios nos dice que por la sangre de Cristo ahora tenemos, dice, ese poder para cortar toda herencia ancestral, para cortar, dice, todo eso que esté estorbando en nuestra alma, todo aquello que no le agrada a Dios. Dios nos da la respuesta. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos, para que no nos mezclemos. Y solo la sangre de Cristo dice que puede cortar todo ancestro. Amén. Amén. Pero también dice que no solo se lo tenemos que dejar a Dios todo, sino que tenemos que poner en nuestra parte. Tenemos que actuar para que Dios haga la obra en nosotros. La obra. Y qué tremendo que el espíritu de amorreo, estaba viendo en Juez 7:7, ¿verdad? Amén. Que si uno se mezcla, da lugar a eso. Tarde o temprano uno puede ser derrotado por el espíritu de amorreo, ¿verdad? Porque dice Josué 7:7 dice, y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Verdad? Amén. Qué tremendo eso por aquí también, por llevar una idolatría. Amén. Por desobedecer. Por desobedecer, por la familia de, creo que de Acán. ¿Verdad? Amén. Por la desobediencia de ellos. Qué tremendo esto. A veces si nosotros llevamos idolatría, llevamos contaminación y queremos vencer a este espíritu de amoreo, puede ser que nos venza. Él nos venza. Es necesario nosotros rendir, Señor, ayúdame, límpiame. Vea, yo quiero ser más que victorioso, porque la palabra de Dios dice, somos más que vencedores. Amén. Vea, entonces nosotros que debemos hacer, renunciar todo espíritu de amorreo, de eteo, todo, para que nosotros, el Señor, nos dé victoria. Amén. Amén. Sí, porque acuérdense, hermanos, que así como miramos estos estudios de las jornadas del pueblo de Israel, es también para nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Hasta que no miremos al Señor cara a cara, todavía nosotros en esta tierra vamos a estar latentes a estas cosas, que el enemigo todavía nos está molestando, que el enemigo todavía puede estar tratando de introducir estos espíritus de estos amorreos, esos cananeos, de esos hebeteos. ¿Para qué? Para que nos haga, para que dice la Biblia que de nuestro pie pueda resbalar, pero a la misma vez Dios nos da las herramientas, Dios nos da ese respaldo que Él nos ha dicho que Él no nos dejará, y Él, a la luz de la Biblia, podemos ver cómo Dios nos dice que nos puede ayudar. Y para sacar este espíritu cananeo, dice que tenemos que diezmar y ofrendar para cortar este espíritu, porque acuérdense que el espíritu cananeo es sinónimo de tacañería, de que no quiere comprometerse, que no quiere servir. Pero al ofrendar y diezmar, nosotros estamos cortando eso, porque nos estamos comprometiendo, le estamos dando lo que le corresponde a Dios, le estamos dando todo, mostrando que sí le amamos a Dios. Pero también dice que debemos de obedecer a Dios, comprometiéndonos, sirviéndole, para que este espíritu del eteo también lo cortemos, lo echemos fuera, porque acuérdense que el enemigo eso es lo que quiere, nos quiere tener callados, nos quiere tener es que no actuemos, que no estemos activos en la obra de Dios, que no busquemos más de la presencia de Dios, porque el enemigo nos quiere poco a poco que nosotros vayamos menguando, pero la palabra nos dice que al contrario, tenemos que crecer, dice, en lo espiritual. Amén. Que esa llama en nosotros tiene que avivarse, dice. Amén. Así es, mi hermano, que es tremendo esto, que al igual que el espíritu de amorreos, que lo que debemos de hacer nosotros es tener coinonía entre hermanos. Amén. Pero en la iglesia, dentro del pueblo de Dios, porque no podemos tener coinonía con alguien que está en el mundo. Amén. Porque nos podemos contaminar, nos podemos hacer igual que ellos, porque creo que dice un proverbio que el que se junta con un sabio se va a hacer. Amén. ¿Vea? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros?
unirnos entre hermanos en la iglesia, vea, hacernos coinonía, hablarnos, creo que el espíritu de Aitseo, que es lo que no quería tener responsabilidad, ni tener comunicación. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Tener comunicación entre hermanos, saludar entre hermanos, servir a nuestro amado Jesucristo como hermanos, y así poco a poco venciendo toda área, venciendo toda cosa que el Señor también los prohibió al pueblo de Israel, y así hoy en día el Señor nos prohíbe también. ¿Qué debemos hacer? Es buscarlo al Señor cada día más, amarlos a Él sobre todas las cosas. Amarlo a Él sobre todas las cosas es rindiendo nuestras vidas delante de Él. Es rindiendo, decir, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieres hacer. Amén, sí, bien interesante ver cómo nosotros tenemos que pedirle el auxilio al Señor que nos quite estas áreas, rendir estas áreas que nos estén molestando, y eso es lo que Dios quiere, que tengamos coinonía con los hermanos, porque la palabra dice que somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y Él quiere que lleguemos a la unidad de la fe, dice, como un solo cuerpo, dice, como una sola fe, todos unánimes en un mismo sentido, dice la palabra de Dios. Pero acordemos que a veces el enemigo quiere que haya esa disensión entre el pueblo de Dios, quiere que estemos en pleitos, en contiendas, pero gracias a Dios, Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos estar en coinonía, que habitemos, dice el Salmo, que bueno y agradable, dice, es habitar entre los hermanos, y es bien interesante, y eso lo tenemos que poner por obra, lo tenemos que poner en práctica en la congregación. Y en esta oportunidad, lastimosamente, el tiempo se nos ha terminado, y queremos darte las gracias por tu sintonía, y te pedimos que sigas aprendiendo estos estudios, y más adelante vamos a seguir continuando con estos estudios que esperamos que sean de edificación, que nos ayude a crecer en lo espiritualmente, y te damos las gracias por permitirnos en esta oportunidad llegar hasta donde tú nos estás viendo en los diferentes medios de comunicaciones, y esperamos que haya sido de bendición este programa. Amén. Gracias, bendiciones. Espera en el Señor. Espera en el Señor. En su tiempo te dará su respuesta y te saciará. Esperad en el Señor.